Hola, buenos días. Vamos con un nuevo vídeo de repaso en el bloque de probabilidad. Es un vídeo que vamos a hacer de unos 7 problemas, donde vamos a ver probabilidad para álgebra de sucesos, algún ejemplo que tenemos por aquí de binomial. Veremos también, como hemos indicado antes, de conjuntos, teorema de Bayes, teorema de probabilidad e independencia de sucesos. Vamos a ir con el primer ejercicio, que nos indica, como vemos aquí, que sabemos que la probabilidad de A es 3/4, de B es 1/8 y la intersección es 1/10. Se piden en los tres apartados la probabilidad de la unión, la probabilidad de no A condicionado intersección B, perdón, y la probabilidad del contrario de A unión B. Para el primer apartado, como vemos aquí, vamos a utilizar el segundo axioma en probabilidad de sucesos, en el que nos dice que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la intersección. Así pues, sustituimos el valor de P de A, de P de B, el valor de la intersección, haríamos mínimo común múltiplo y obtendríamos la probabilidad pedida. Vale, para la probabilidad de la intersección de dos sucesos, donde uno de ellos es contrario, ¿vale? Veis aquí la expresión, es siempre la probabilidad, en este caso, de que ocurra B y no ocurra A. Siempre la expresión la indicaremos con la probabilidad del suceso no contrario, en este caso B, menos la intersección de los dos. Por lo tanto, sustituiríamos los valores del enunciado y se obtendría la probabilidad pedida, ¿vale? Venga, para el segundo caso, este es importante que lo sepáis, cae pocas veces. En el C nos dice la probabilidad del contrario de A unión B. ¿De acuerdo? Esta expresión siempre se reduce a 1 menos la probabilidad de A intersección no B, ¿vale? Fijaos bien, en la unión el contrario es A, en la intersección el contrario es B. De la expresión que hemos hecho en el apartado anterior, por lo tanto, la probabilidad de A intersección no B es el no negado menos la intersección de ambos, ¿vale? La cual nos da un valor de 13/20. Por lo tanto, la probabilidad de no A unión B sería, como hemos indicado, 1 menos la probabilidad de A intersección no B, 1 menos 13/20, que nos da 7/20 como resultado, ¿vale? Bueno, pues vamos con el siguiente. Dicen A y B dos sucesos independientes cuya probabilidad de A es 0,8 y de B es 0,7. Siempre que tengamos una independencia, tenemos que recordar tres cosas importantes. Uno, que la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades, que la probabilidad de A condicionado a B es solamente probabilidad de A, veis que B no va a influir, y que la probabilidad de B condicionado a es P de B. Bueno, pues aquí nos enumeran los apartados que vamos a calcular: intersección unión, intersección con no B, unión con no A por primera vez probabilidades condicionadas. Acordaos que esto es teorema de Bayes, de A condicionado a B, o como se dice, sabiendo que ha ocurrido B, cuál es la probabilidad que ocurra A, y de B condicionado A. Bueno, pues aplicamos aquí la independencia, como hemos indicado, y al multiplicar las probabilidades de A y B obtenemos la de la intersección, ¿de acuerdo? Que es el primer apartado. Para el segundo utilizamos el segundo axioma en probabilidad, que nos indica que la probabilidad de la unión es la suma de A y B menos intersección. Por lo tanto, sustituiríamos A y B menos la intersección y obtendríamos la probabilidad de la unión, que toma un valor de 0,94. A la hora de nuevo en C de probabilidad de A condicionado intersección no B, sería la probabilidad del no contrario menos la intersección de los dos. Sustituiríamos los valores y obtendríamos la probabilidad pedida con un valor de 0,24. Seguimos ahora pues con la unión de nuevo, en la que tenemos un suceso contrario, y para ello vamos a recordar que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la del suceso. Por lo tanto, se tiene que cumplir que probabilidad de 1 menos P de A es 0,2. Aplicamos ahora la de la unión, antes hemos visto una,
Lo que pasa es que aquí los sucesos son independientes. Una forma de calcularlo de nuevo es con el segundo axioma, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de la unión de dos sucesos es la del primero más la segunda menos la intersección. Recordamos que en caso de independencia, la probabilidad que hemos indicado antes de no A intersección B, que es B menos la intersección de ambos, insisto, por independencia se puede mejor indicar como el producto. Por lo tanto, recordamos que esta de aquí, como teníamos antes, vamos a ponerla, que esta de aquí, por cierto, es probabilidad de no A, para que no os confundáis, ahí la imagen ha salido un poquito cortada, sería por lo tanto 0,2 por 0,7, lo que nos da 0,14. Así pues, una vez calculada la intersección, que la hemos podido aplicar como independencia, la probabilidad de la unión será la de no A más la de B menos la de la intersección de no A con B, la cual nos da una probabilidad de 0,76. Vamos con el último apartado, probabilidades condicionadas, y esto siempre se lee la probabilidad de sabiendo que ha ocurrido B que ocurra A, o probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Siempre se va a definir como el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, la que hemos obtenido como 0,56, partido por la probabilidad del suceso que condiciona B, que es 0,7, lo cual nos da un valor de 0,8. Análogamente, en el caso de calcular probabilidad de B condicionado A, será la intersección de los dos sucesos, su probabilidad, de nuevo partido por la probabilidad que condiciona, que es A, sustituido los valores de 0,56 y 0,8, la probabilidad pedida es de 0,7. Y ya tendríamos el ejemplo calculado. Pasamos al siguiente. Dice, se lanzan 4 dados ideales de manera sucesiva. Es decir, el experimento lo repito 4 veces. Haya la probabilidad de obtener 4 5, de obtener 3 5 o probabilidad de obtener 2 o 3 5. Como vemos en nuestro caso, el éxito va a ser al lanzar una moneda, obtener un 5. Y además la probabilidad en un experimento, si lo hago una sola vez, de obtener un 5 es un sexto. Repetidos en todas las preguntas, K éxitos, es decir, número de 5 obtenidos, podemos definir esta variable como una binomial NP. Es decir, que el número de 5 obtenidos será una binomial en la que el experimento lo hago 4 veces e indicado como éxito obtener un 5, la probabilidad de éxito sería un sexto. Así pues, para obtener 4 5 utilizaríamos la fórmula de P de x igual a K como n sobre K por P elevado a K por 1 menos P elevado a n menos K. Si P es probabilidad de éxito, que es obtener 5, y Q es la probabilidad de fracaso, que sería obtener un número diferente de 5, es obvio deducir que un suceso es contrario a otro, luego la suma es 1. Por lo tanto, el fracaso que se denomina como Q es 1 menos el de éxito. Por eso hay veces que en los libros lo vais a encontrar como n sobre K, P elevado a K, Q elevado a n menos K. Dicho esto, para el primer apartado, 4 5 sería por lo tanto el número de veces que hago el experimento, número de éxitos que sería 4, probabilidad de éxito elevado a los éxitos y probabilidad de fracaso elevado a n menos K. ¿Vale? Siempre es este cociente, esta diferencia, 4 menos 4. Operando tendríamos que la probabilidad de obtener 4 5 toma un valor de 1 entre 1296. Para el segundo caso, que sería obtener 3 5, simplemente basta con cambiar el valor de K, como veis aquí. Y acordaos que este siempre es n menos K, es decir, en el número combinatorio la diferencia entre n y K. Análogamente sustituido y operado, el valor de la probabilidad pedida sería de 20 partido de 1296, el cual podéis simplificar. Para el apartado C nos piden 2 o 3 5. Aquí tendríamos que calcular de la siguiente manera. Está comprendido entre 2 y 3, pero una binomial es una variable discreta, con lo cual implica que en un intervalo la probabilidad pedida va a ser la suma
de los sucesos concretos, o son 2 o son 2, 3. Análogamente, calculamos probabilidad de 2 aplicando la expresión de P de x igual a k, obteniendo una probabilidad de 150 partido de 1296. Ya teníamos la de 3, por lo tanto la probabilidad de 2 o 3 sería la suma de ambas, la cual da un valor de 170 entre 1296. Seguimos con el siguiente ejemplo, que nos dice que si el espacio de comportamiento, esto es el espacio muestral, está formado por 3 sucesos tales que la unión de los 2 primeros intersección con el tercero nos da el espacio vacío, mientras que la suma de los 3 sucesos nos va a dar el espacio total. Dice determinar, por lo tanto, la probabilidad del tercer suceso. Si sabemos que la probabilidad del primero es 1/4, del segundo son 5/8 y la intersección de los 2 primeros nos da 1/8. Si usamos la fórmula del total, el espacio muestral sería la unión de los 3 sucesos. Imaginaos que es esto. ¿Vale? Esto es S1, S2, S3. La suma de los 3 nos va a dar eso. Sin embargo, hay una intersección que es común. Pues nos da a entender, entonces, a lo mejor que S3 es disjunto a los otros 2. Tenemos S1, tenemos S2, pero hay una parte común. Si sabemos, por lo tanto, que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, la probabilidad de ese espacio muestral será la probabilidad de la unión de los sucesos. Cuando tenemos una probabilidad de unión de 3 sucesos, a veces se explica en el segundo de bachillerato, la expresión va a ser la suma de los 3 menos las probabilidades de las intersecciones 2 a 2 más la probabilidad de la intersección de los 3. Pero veíamos que si la intersección de los 3 es el espacio vacío, la probabilidad de esa intersección doble es 0. Y no nos dan más intersecciones, como dice el enunciado, excepto que la intersección de los 2 primeros es 1/8. Por lo tanto, si el espacio de comportamiento decimos aquí, o como comentamos, entonces suponiendo, como nos decía aquí, que S3 es disjunto con los otros 2, porque si no, no podríamos resolverlo con la información que nos da, aplicaríamos entonces la fórmula, pero solo reducida a probabilidades que nos dan. Por lo tanto, la probabilidad total del espacio, que es 1, sería igual a la suma de los 2 primeros, más la probabilidad medida del suceso 3, menos la intersección de ellos. En esta ecuación aplicaríamos mínimo común múltiplo y la probabilidad medida del suceso 3 sería de 1/4. Pasamos al siguiente ejemplo, que nos dice que se sabe que la inspección de calidad de unos almacenes tiene un plan de muestreo, de forma que cuando el pedido es bueno se acepta el 98% de las veces, de forma que lo rechaza siendo bueno el 2%. Por otra parte, la inspección acepta el 94% de los pedidos. Si se sabe que el 5% de los pedidos son malos, la definición de los sucesos es R para rechazar el pedido, A para aceptarlo y B si el pedido es bueno y M si es malo. Se pide para el primer apartado la probabilidad de que se rechace un pedido, análogamente en el segundo que sea bueno. En el tercer apartado, la probabilidad de que un pedido sea bueno y se acepte. En el cuarto, la probabilidad de que un pedido sea malo y se acepte. La probabilidad de que un pedido sea de buena calidad, dado que sea aceptado. Y en el último apartado, la probabilidad de que un pedido sea de buena calidad, dado que sea rechazado. Bueno, definimos entonces en mayúscula los sucesos. A pedido aceptado, R pedido rechazado, B pedido bueno, M pedido malo. De los datos del enunciado, entonces diremos que la probabilidad de que el pedido sea aceptado, sabiendo que es bueno, 0,98. Que el pedido sea rechazado, siendo bueno, 0,02. Que el pedido sea bueno, un 95, un 0,95 en probabilidad. De que sea malo, un 0,05. Y la probabilidad de que sea aceptado, sabiendo que es malo,
nos dice lo siguiente. No se dice directamente, pero sí que la inspección acepta el 94% de los pedidos, por lo tanto aceptar tendría una probabilidad de 0,94. En el primer apartado, pues, la probabilidad que se rechace un pedido es uno menos que se acepte, puesto que rechazar y aceptar son sucesos contrarios. Así sustituido el valor de la probabilidad pedida es de 0,06. La probabilidad de que un pedido sea bueno ya no la indicaba el enunciado, 0,95. Para el tercer apartado, probabilidad de que un pedido sea bueno y se acepte, se saca a partir de la expresión de la probabilidad condicionada. Si yo tenía probabilidad de A condicionado a B, era la intersección, es decir, simultáneamente tienen que ocurrir los dos sucesos, partido del que condiciona. Por lo tanto, la probabilidad de que se den simultáneamente ambos es la probabilidad condicionada partido por la probabilidad que condiciona. Por lo tanto, esto sería aceptar sabiendo que es bueno por probabilidad de bueno. Sustituimos probabilidades y obtenemos el valor. Para el caso de probabilidad de que un pedido sea malo y se acepte, vamos a ver lo siguiente. Indicamos P de M intersección A, es decir, malo y se aceptar. Para eso vamos a usar la probabilidad total, y esto sería que la probabilidad que se acepte es que sea bueno y se acepte, más, que sería el otro caso, sea malo y se acepte. Por lo tanto, tendríamos aquí que la probabilidad de malo y se acepte sería probabilidad de aceptar menos probabilidad de bueno y acepte. Sustituiríamos de nuevo los datos que ya teníamos, obteniendo una probabilidad de ser aceptado el pedido si simultáneamente es malo y se acepte de 0,009. Ya para los últimos apartados, de nuevo es una probabilidad condicionada, lo que hemos indicado que es Bayes, en la que, en el caso de pedir probabilidad de bueno, sabiendo que es aceptado, sería la intersección de ambos partido por el suceso y su probabilidad que condiciona. Es decir, 0,931 entre 0,94, lo que nos da una probabilidad de 0,9904. Ya en los últimos apartados vemos de nuevo dos probabilidades condicionadas, en el que la probabilidad de un pedido o que un pedido sea bueno sabiendo que es aceptado llevaría esta indicación, bueno condicionado a que es aceptado. Teorema de Bayes sería la intersección partido del que condiciona. Sustituiríamos los valores y obtendríamos la probabilidad pedida, 0,904. En el último apartado, la probabilidad de que un pedido sea bueno, condicionado a que sea rechazado, sería la intersección de ambos, partido del que condiciona. Por lo tanto, la probabilidad de que sea bueno y rechazado sería la probabilidad de rechazar condicionado bueno por probabilidad de bueno, 0,02 por 0,95, lo cual nos da 0,019. Sustituido esto en el teorema de Bayes, ese cociente, que es la probabilidad que acabamos de calcular de la intersección partido del que condiciona, nos daría un valor de probabilidad total de 0,3167. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. Dice, al llegar a un determinado cruce, se encuentran tres posibles calles por las que huir, A, B y C, de tal manera que las dos últimas son tan estrechas que por ella no cabe el coche de policía. Pero la persona va tan nerviosa que no es consciente de ello. La calle A está cortada al final por otra patrulla de policía, por lo que si huye por A, esta persona será atrapada con seguridad. Si huye por la calle C, se escapará, puesto que en esta calle no está vigilada. Y si huye por la calle B, se encuentra con que está cortada y se bifurca en dos callejuelas, la BA, que conduce A, y la BC, que lleva a C. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea atrapada? Sabiendo que ha escapado, ¿cuál es la probabilidad de que huyera por la calle C, entrando por la B, y llegando a la C por la callejuela que une B y C? Bueno, pues vamos a ver entonces el desarrollo y las notaciones. Calle A está cortada por la policía, si huye por A lo atrapan seguro. La calle B se bifurca en BA, que va A, con lo cual es atrapado seguro, o BC, por lo tanto va a C y se escapa.
y la calle C, que está libre por la cual se escapa. Por lo tanto, el delincuente elige al azar entre A, B o C sin saber nada. La probabilidad de elegir estas tres rutas van a ser equiprobables con probabilidad de un tercio. Dice, dentro de B hay dos callejuelas, BA y BC. Como nos indica lo contrario, vamos a suponer que se eligen a un 50%. Luego la callejuela BA sabiendo que he cogido B o la callejuela BC sabiendo que he cogido B tendrían probabilidad de un medio. Bueno, vamos a definir ahora los caminos para que sea atrapado y la probabilidad. Si va por A, te atrapan seguro, probabilidad de un tercio. Si vas por B y eliges BA, acabas en A, con lo cual está atrapado. Por lo tanto, la probabilidad de ser atrapado por B y BA sería la de B por la de BA condicionado a B, un tercio por un medio, que es un sexto. Por lo tanto, la suma de ambas probabilidades nos daría la probabilidad de que la persona sea atrapada. Para el segundo apartado, que nos pedía aquí, vamos a ver, dice, sabiendo que ha escapado, ¿cuál es la probabilidad de que huyera por la calle C, entrando por la B y llegando a la C por la callejuela que las une, B y C? Bueno, esto es lo mismo que decir, ¿cuál es la probabilidad de que fuera por B y cogiera la callejuela B y C condicionado a que se escapó? Sería un teorema de Bayes, con lo cual es la probabilidad de B intersección BC, ¿de acuerdo?, sabiendo que se escapó. En ese numerador, la probabilidad de B intersección BC sería la de B por BC condicionado a B, un sexto. Para el denominador, los caminos de escape posibles son dos. Recordemos que abajo es la probabilidad del que condiciona. O salir directamente por C o escapar por B y luego la callejuela BC, es un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de escapar sería la suma de ambas, un medio. Así pues, la probabilidad pedida condicionada sería el valor de un sexto para el numerador, un medio para el denominador. La probabilidad sería, por lo tanto, de un tercio. Vamos con el siguiente y nos dice, a un examen de estadística se presentan 4 grupos diferentes. Un grupo A de 80 estudiantes, de los cuales un 35% son Erasmus. Un grupo B de 70 estudiantes, de los cuales 20 son Erasmus. Un grupo C con K estudiantes, ese número lo desconozco, de los cuales un 80% no son Erasmus. Y un grupo de 60 estudiantes, de los cuales un 85% tampoco son Erasmus. Al indicar que se reúnen a todos los estudiantes en el aula magna y se elige uno de ellos al azar para repartir el examen, resulta que este es el Erasmus. Si la probabilidad de que pertenezca al grupo D es de 0,013, nos preguntan cuántos estudiantes hay en el grupo C, que hemos denominado como K. En el enunciado, por lo tanto, vamos a poner el cuadro: grupo A, 80 estudiantes, 35 Erasmus, por ciento. Grupo B, 70 estudiantes, un 20% son Erasmus. Grupo C, K estudiantes, un 80% no son Erasmus, con lo cual el 20% sí lo son. Y un grupo D de 60 estudiantes, en los que, sabiendo que un 85% no son Erasmus, un 15% sí lo son. Bueno, nos decían, si elegimos un estudiante al azar, se sabe que es Erasmus y que la probabilidad de que pertenezca es de 0,013. ¿Cuántos estudiantes hay en C? Bueno, la suma de todos los estudiantes nos darían 210 más K. Si denotamos E como Erasmus y D que estudia en el grupo D, la probabilidad de D, siendo un Erasmus, sería la probabilidad de la intersección, que es lo mismo que probabilidad de Erasmus siendo de D por probabilidad de D, partido por probabilidad de Erasmus, la cual es 0,13. La probabilidad de Erasmus siendo de D habíamos deducido que era del 0,15. La probabilidad de ser del grupo D sería los elementos de D entre los totales, y probabilidad de, vamos a usar la regla de la probabilidad total y lo vamos a hacer en el siguiente paso. Si nosotros sustituimos en Bayes la probabilidad que nos daban como dato,
Será por lo tanto la probabilidad de Erasmus siendo de D 0,15, probabilidad de ser elegido D 60 entre 210 más K, partido por la probabilidad de Erasmus, que sería 51 más 2K partido de 210 más K, este nos da un valor de 0,13. Por lo tanto, basta plantear la ecuación, resolverla como ecuación de primer grado y nos daría un valor de K de 91,15. Como debe ser un número entero y redondeamos, el valor de K pedido sería de 91. Bueno, vamos a pasar al siguiente, en el que nos indica que una gestora de patrimonios administra 3 fondos de inversión. Fondo A, que son fondos de inversión en activos de mercado monetario. Fondo B, fondo de inversión monetaria. Fondo C, fondo de renta variable. El patrimonio que gestiona en cada uno de dichos fondos eleva a 1.400 millones de euros en el fondo A, 850 millones en B, 750 en C. Dada la evolución de los tipos de interés, la probabilidad de que la gestora obtenga rendimientos anuales reales positivos en cada uno de estos fondos es del 99% en el fondo A, 60% en B y 75% en C. Si un partícipe invirtió en uno de estos fondos y obtuvo una rentabilidad nominal inferior a la inflación, ¿cuál sería la probabilidad de que dicho fondo fuera de renta variable? Bueno, vamos a hacer aquí el cuadro en el que indicamos los fondos, el tipo, el patrimonio que tenemos y la probabilidad del beneficio real positivo. Si nos dice que un partícipe invirtió en uno de los fondos y obtuvo una rentabilidad nominal inferior a la inflación, es decir, que no tuvo un rendimiento real positivo, obtuvo un rendimiento negativo o nulo o real. La pregunta que nos hacen es cuál es la probabilidad de que invirtiera en el fondo de renta variable C, sabiendo que no obtuvo un rendimiento real positivo. Indicando como A, B y C invertir en cada fondo y en obtener un rendimiento real positivo, el complemento de tenerlo, calcularíamos la probabilidad de la base. Tendríamos aquí, por lo tanto, el total, que ascendería a 3.000, la probabilidad de A, el valor que ponemos sobre el total, de B sobre el total y de C sobre el total, y ahora esa probabilidad de no tener rendimiento respecto a cada fondo como condicionada será 1 menos tenerlo, lo cual nos da valores de 0,01, 0,40 y 0,25. Por lo tanto, la probabilidad de no obtener un beneficio neto, que es la regla o teorema de probabilidad total, sería el neto con respecto a por probabilidad de A, neto respecto a B por probabilidad de B y neto con respecto a C por probabilidad de C, la cual al sustituirla nos da un valor de 0,18047. Vamos ya con el último ejemplo, en el que dice que un supermercado tiene una promoción por la cual entrega algunas compras gratis. En el supermercado hay 2 cajas que se eligen para pagar indistintamente. Al pasar por la primera, la probabilidad de obtener una compra gratis es del 0,03 y si el supermercado tiene pensado regalar un 5% de las compras, podemos calcular las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener decir que vamos a tener la compra gratis en el supermercado? B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la compra gratis si nos atienden en la caja 2? C. Si hemos obtenido una compra gratis, ¿cuál es la probabilidad de que nos atendieran en la primera caja? Y D. ¿Cuál es la probabilidad de pasar por la caja 2 y que nos hagan la compra gratis? Bueno, vemos entonces que teníamos 2 cajas en el supermercado. Como se paga indistintamente en cada una de las cajas, la probabilidad de ser elegida una u otra es 1/2. En la primera, la probabilidad de esa compra gratis condicionado a caja 1 es 0,03. Y como el supermercado quería regalar un 5% de las compras, la probabilidad en total de que sea gratis es del 5%. Por lo tanto, la probabilidad de tener que pagar la compra sería 1 menos que no salga gratis, pues 1 menos 0,5, que es 0,95. La probabilidad de que te toque la compra gratis si pasas por la caja 2
sería gratis condicionado a 2 y calculamos primero que nos salga gratis. Ese dato nos lo daban que era un 5%, aplicando la teorema de probabilidad total, sería igual a pasa por caja 1 y que te salga gratis, más pasa por caja 2 y que nos saliera gratis siendo de la caja 2. Sustituidos estos valores, obtendríamos que la probabilidad de que sea gratis la compra pasando por esa caja es de un 0,07. Para los dos últimos apartados nos indicaba: si has obtenido la compra gratis, ¿cuál es la probabilidad de que te hayan atendido en la caja 1? Pues sería un teorema de Bayes. Caja 1 condicionado a ganar será, por lo tanto, caja 1 y gratis, que se transforma en esto, partido del que condiciona. Sustituyendo los valores, gratis signo de caja 1, probabilidad de caja 1, probabilidad de ganar, la probabilidad pedida es de 0,3. Y en la segunda tenéis que tener cuidado porque nos dicen que es 1. Por lo tanto, si tiene que ser caja 2 y compra gratis, y es la intersección, sería el de caja 2 aplicando Bayes por probabilidad de ganar siendo de la caja 2. Por lo tanto, sería un medio por 0,07, lo cual nos da una probabilidad de 0,035.